vamos a hablar el día de hoy sobre la educación y los tipos de educación que nosotros podemos utilizar al momento en el que tengamos que impartir un determinado contenido cuando el docente y el alumno no se encuentran físicamente dentro de un aula. Pero antes de empezar, vamos a comenzar primero con el concepto o la idea de lo que es la educación. Primero podemos indicar que es la transmisión de conocimientos a una persona. Podemos decir también que es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual. También podemos decir que es el proceso de facilitar el aprendizaje. La palabra educación conlleva un poquito más allá que estos tres conceptos que hemos indicado, que vendría a ser también la formación en cuanto a lo que es las habilidades, los valores que podríamos nosotros formar dentro de una determinada persona. Ahora vámonos a los tipos de educación que podemos nosotros impartir en la situación que he mencionado en un principio. Primero tenemos la educación a distancia. La educación a distancia tiene algunas características, como por ejemplo que tiene materiales físicos. Estos materiales físicos como libros, documentos o como materiales multimedia a través de CDs u otros, deben ser entregados físicamente al alumno para que él pueda tener el contenido de manera física, para que él pueda ir estudiando. Otra característica de la educación a distancia es de que no necesita ningún conocimiento. No necesita conocimiento de internet y tampoco necesita conocimientos de tecnologías. Más exactamente, tecnologías de información y de comunicación. La forma en cómo se comunica el docente con el alumno al momento de impartir una educación a distancia vendría a ser mediante una carta, podría ser un correo tradicional como el que siempre conocemos, o podría ser vía telefónica, o tal vez también podríamos hablar de la vía telefónica celular también. El otro tipo de educación que podemos manejar es la educación virtual. En la educación virtual, las características que tenemos vendrían a ser, se basa en herramientas de internet, como por ejemplo Google Drive. Podemos hablar de Google Calendar, por ejemplo, que son herramientas de Google que podemos utilizar nosotros dentro de la internet o dentro de la web. Otra característica es de que se trabaja de manera asíncrona. Se refiere al hecho de que el docente y el alumno no necesariamente deben estar al mismo tiempo dentro de un entorno de educación virtual. Otra característica es de que el intercambio de información es de manera virtual y que debe revisar y descargar los materiales de la clase. Obviamente, para que esto pueda ser posible, debemos de subir nosotros trabajos o asignaciones, y también podemos hablar también del tema de evaluaciones. Pero para que todo esto sea posible, la comunicación en la educación virtual podría ser mediante lo que son las redes sociales, como por ejemplo WhatsApp, podría ser Telegram, o podemos hablar también de redes muy conocidas como Facebook. Y claro que sí, el correo electrónico que no podía faltar, con privados y correos electrónicos públicos. Las plataformas educativas también juegan un papel muy importante en la comunicación de la educación virtual, y estas plataformas educativas las podemos mencionar, algunas muy importantes, muy conocidas, como el Classroom. Podemos hablar también de Edmodo y también podríamos hablar de Moodle. Ahora vamos a hablar sobre la educación online. La educación online, sus características serían que adopta como base la educación virtual. Esta parte es muy importante porque mucha gente confunde educación virtual con educación online. Se parecen bastante porque la online adopta como base la educación virtual, pero conceptualmente no son lo mismo. Veamos lo siguiente. Y es justamente por esta característica. La educación online es sincronía. Significa de que el docente y el alumno deben de estar en línea,
deben estar en el mismo tiempo dentro de un entorno virtual o dentro de una plataforma de educación. De ahí viene lo de educación online. Otra característica es de que las clases son en vivo. Y cuando hablamos las clases son en vivo, me refiero que no solamente un alumno con un docente, sino que toda la clase con el docente están en línea. La comunicación para este tipo de educación se puede realizar mediante plataformas de comunicación que se han utilizado bastante, como el Zoom, por ejemplo. Podemos hablar de Skype y también podríamos hablar de Hangouts. Estas plataformas de comunicación nos ayudan a que podamos entablar una comunicación en línea con bastantes alumnos. Obviamente también tenemos el tema de las plataformas de educación. En las plataformas de educación tenemos al Classroom, que también nos permiten realizar transmisiones en vivo o en línea con los alumnos o la clase, Edmodo, y también podríamos hablar de Moodle. De esa manera hemos hablado sobre la educación. Y para terminar esta parte, quería mencionar de que es muy importante que podamos diferenciar los tipos de educación que hemos visto en esta clase.